Saludos, gentes, y bienvenidos una vez más al espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una exploración desde la perspectiva del socorro jurídico humanitario. ¿Cuál es la lectura que se está haciendo del país? El riesgo que se está corriendo en función de vulnerar el sistema de derechos humanos. ¿Hasta qué nivel se ha llegado? ¿Y cuáles son las alertas que de cara a un futuro, con un ejercicio de un gobierno que se instala a partir del 1 de junio, que pueden observar y en realidad marcan el rumbo del país? Para ello, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Ingrid Escobar, eh, parte del socorro jurídico humanitario y en realidad una voz que se ha vuelto una voz en realidad demandante de este tema de los derechos humanos en los últimos meses. Ingrid, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Franklin. Realmente un gusto estar con usted en este programa tan importante. Yo había tenido varias oportunidades de poder estar, pero por razones de situaciones complicadas en la agenda no había podido, pero realmente un saludo para usted y todas las personas que siguen este importante programa. Ingrid, para entrar un poco, ¿cuál es el detalle, el registro que marca el último informe que ustedes levantan como institución y como organismo que le han dado seguimiento en los últimos meses a este tema de los derechos humanos? Partamos de ahí para empezar a evaluar. Cómo no, gracias. Bueno, realmente el informe que el Socorro Jurídico Humanitario presenta de los 24 meses del régimen de excepción es el resultado de ese poder desmedido y ese abuso de autoridad, de arbitrariedades que cometen los funcionarios en el Estado, comenzando, por supuesto, con el Ejecutivo, Nayib Bukele, pero también el Legislativo y el Judicial. Lamentablemente, tengo que decirlo, el hecho de que ahora la población, la sociedad naturalice que no pasa nada si a cualquier persona se la llevan por una llamada anónima, ¿verdad? Sin derecho a absolutamente nada, sin presunción de inocencia, sin derecho a juicio justo, condenándola a morir, porque ya precisamente nuestro informe presenta datos duros de 247 víctimas mortales. Esa naturalización de la sociedad es justamente el resultado de estos abusos a los que ya estamos acostumbrados en El Salvador tras estos 5 años de desgracia, porque yo así le llamo, del actual gobierno. De hecho, es una factura que tenemos quizás que asumir una corresponsabilidad todos, porque el hecho de no haber salido a votar, ¿verdad? O el hecho de haber confiado, en este caso, en personas por el hartazgo político partidario que teníamos con otros partidos tradicionales, nos ha traído una factura demasiado alta. Uno dice, ¿a qué costo? ¿Verdad? Y efectivamente, yo le voy a hablar nuestros datos en el socorro jurídico humanitario. Miren, aquí a cualquier persona en cualquier momento, por el hecho y criterio único de ser humano, se la pueden llevar presa así. Y la gente lo entiende hasta que le llegue el turno del ofendido. Hasta entonces, antes está aplaudiendo, antes está diciendo está bien, algo hizo. No, no hizo nada, solamente ser humano, solamente ser, eso sí, víctima de alguien que se cobró una factura por rencillas personales, familiares, porque le cayó mal al policía, porque no aceptó ser la novia del militar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso usted puede tener un hijo, una hija, un familiar, un conocido preso. Usted mismo puede ir preso en cualquier momento. No hay garantías de debido proceso. Todas las garantías constitucionales en el artículo 29 se nos han quitado a todos los salvadoreños, no solamente a los delincuentes. Es más, a los delincuentes hasta hay prerrogativas para ellos. A ellos hasta se les ha ayudado a salir de las cárceles. A ellos hasta con ellos se han negociado nuestras vidas también. Entonces, pero para aquellos que apenas y saben, porque la gran mayoría, hay que decirlo, de las personas capturadas apenas y saben qué significa un derecho humano, un derecho al debido proceso, un derecho de defensa, de audiencia, de que se les presume inocente, a esos son los que se están llevando. Esos son los que han puesto los muertos en los centros penales. Y bueno, otro de nuestros datos importantes es que en el SECOT, que hay que decirlo, es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, ahí
justamente ese centro penitenciario es parte de la tregua de este gobierno con las pandillas, que se ha caído muchas veces. En el plan control territorial este se ha caído muchas veces. Sin embargo, este es uno de los acuerdos, digamos, y de las promesas cumplidas del gobierno a las pandillas. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan en el SECOT, ahí no muere nadie. Y qué bueno, porque realmente no debe de morir gente para que haya justicia. Sin embargo, ¿dónde sí muere la gente? ¿Dónde se están poniéndose los muertos? Ah, en penales como Izalco, Apanteos, en La Esperanza, conocido como Mariona, que es Saltepeque, donde hay un hospitalito, la Granja de Zacate, donde están los enfermos también, las Bartolinas. Ahí están las personas procesadas no condenadas, 94% de ellas plenamente identificadas como no pandillera, no perfilada de pandillas, están muriendo ahí. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? En nuestro informe justamente está eso reconocido. El SECOT es parte de la tregua y ahí solamente están las personas procesadas, no procesadas, sino que condenadas, que los han ido a sacar de otros centros penales ya condenados, los sí tatuados, los que presentan en la propaganda, y a los únicos que sí les dan entrada ahí son los periodistas internacionales porque les preparan y les montan todo un show, ¿verdad? ¿Por qué no los dejan entrar a otros centros penales? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Ah, porque ahí están los inocentes procesados, torturados, enterrados en fosas clandestinas, en las morgues, enterrados en fosas comunes, desaparecidos forzados por los cuerpos de seguridad, etcétera. Entonces, esto es digamos, informe que nosotros hemos presentado y que justamente este día nosotros hemos tenido conocimiento que incluso ha sido retomado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo ha publicado también, donde se reconoce que el Estado de El Salvador es violador de derechos humanos de las personas procesadas, donde estamos hablando de más de 25,000 salvadoreños que sin ser pandilleros, sin tener ningún perfil, solo porque dicen que dicen o porque en el peor de los casos, que es lo que está ocurriendo, que necesitan una cifra, porque Bukele necesita una cifra. Él necesitaba irle a decir a la ONU, tengo 75,000 pandilleros presos cuando todos están en proceso. Y necesita llegar a la cifra porque ellos han dicho que son 124,000 pandilleros. O sea, si ahorita tienen 79,000 presos, ¿cuántos les hace falta? Por eso es que andan capturando así a lo loco, porque necesitan llegar a la cifra. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? ¿Verdad? Capturas arbitrarias, libertades arbitrarias, sin seguir el debido proceso. ¿Por qué? Porque están capturando gente inocente y porque hay una enorme debilidad institucional que se los permite, ¿verdad? Aquí hay como tres niveles a partir de lo que usted plantea en este registro que han llevado. Uno es la manera en que se captura. El segundo es los protocolos para que se cumpla el debido proceso. La gente no está recibiendo esa garantía, digamos, de que se le va a velar o que se va vamos a ver, a comprobar su culpabilidad si quiere. Y lo tercero es quizás lo más grave, lo que está pasando dentro de los centros penales, como ustedes tienen el registro, ya hay una buena cantidad de detenidos que han fallecido bajo la responsabilidad del Estado. En esos tres niveles, digamos, ¿cuál es lo más grave que ustedes han encontrado, Ingrid? Miren, lo más grave, por supuesto, es la pérdida de vidas que están bajo la tutela del Estado. Eso es lo más grave, eso es como lo peor que nos puede pasar. Y naturalizarlo en la sociedad aún más, porque en cualquier momento puede ser cualquiera de estas personas que lo naturalizan, o de nosotros, porque aquí vamos justo por pecadores. Entonces, eso es lo más grave, perder la vida de un salvadoreño en un centro penal, un salvadoreño que no tuvo más que el derecho a ser presentado ante un juez sin rostro, fíjense bien qué grave, sin rostro, y que desde entonces, desde esa primera presentación que fue allá antes de 15 días en la detención administrativa, desde entonces nunca más volvió a haber otra audiencia, nunca más supo si tenía o no, nunca tuvo derecho a una llamada con su familiar, nunca se le dio tratamiento médico, lo golpearon hasta llevarlo a la muerte, así un 48% de las víctimas mortales. Esa es la peor parte. ¿Por qué? Porque aquí no es que a usted, Franklin, o a mí, o a estas personas que han fallecido,
les ha pasado algo en la calle, en sus casas, ujú, en cualquier lado, no, les ha pasado en centros penales donde la tutela la tiene el Estado. Entonces, ¿eso en qué convierte al Estado salvadoreño? En violador de derechos humanos, en un autor de delitos de crímenes de lesa humanidad. Nosotros, como Estado, hemos ratificado tanto en el sistema internacional ONU como en el sistema interamericano de la OEA convenios contra la tortura o la prevención de la misma. Entonces, en ese sentido, si lo que está sucediendo en los centros penales es lo contrario, es violatorio a estos tratados, porque ya tenemos evidencia clara y nosotros lo vamos a ir a probar, son procesos largos, pero ujú, tenemos las pruebas de que el Estado ha violentado derechos humanos ahí, entonces lo van a condenar. Y mire, justamente el día de ayer estaba leyendo una sentencia bien importante de 1988 de se llama Velázquez Rodríguez versus Honduras, de personas desaparecidas en conflicto, en tiempos de régimen de excepción en Honduras. Y es lo mismo que está pasando aquí. Mire, otro fenómeno, desapariciones forzadas. ¿Sabe cuántas desapariciones forzadas hay? Haciendo remembranza de esta sentencia que le comento. ¿Cuántos ujú, hay? No lo sabemos porque mucha gente de estas fallecidas, pero también de las actualmente procesadas, que no sabemos si están vivas porque no hay prueba de vida de nada, los cuerpos de seguridad, ¿qué es lo que han hecho? Llegan a sus casas, botan la puerta, los han sacado. Muchas veces la familia ni siquiera vio quién se los llevó. Llegan a sus trabajos, los sacan de sus trabajos, se los llevan. Nadie sabe quién ni para dónde. Estaban en la cancha jugando fútbol y como estaban en grupo, se los llevan. Y la familia va a preguntar a la Bartolinas, en donde están en detención administrativa, no, fíjese que ya los trasladaron a centro penal. Y desde entonces no se sabe nada. Y viene la familia a través de los defensores privados o defensores públicos en algunas ocasiones y piden a través de estos defensores una revisión médica y a medicina legal no la dejan entrar, Osiris Luna no la deja entrar. Nosotros tenemos varios casos así, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? No hay prueba de vida, es probablemente que esa gente esté fallecida. ¿Cómo? No lo vamos a saber nunca. Entonces, ¿dónde están? Están en fosas clandestinas, están desaparecidos completamente. ¿Cuándo vamos a saber esto? Y esto es lo peor de todo, que ujú. en estos 25 meses de régimen y 5 años de desgracia de este gobierno, han habido una serie de reformas penales que con régimen o sin régimen van a seguir existiendo, como por ejemplo el decreto 803. ¿Hasta cuándo vamos a saber cuántas desapariciones forzadas han habido? Más o menos, o por lo menos vamos a comenzar a conocerlas. Dice el decreto 803 que hasta ya por 2026, aquellos que fueron capturados en abril 2022, se les va a comenzar a investigar. Imagínense qué grave. Y allá quizás por finales del 2026 van a llamar a esas audiencias masivas que dice el decreto 803 que dice el ministro, según sus declaraciones hace una semana, que puede meter hasta 2.000 personas en una estructura en un solo proceso. Cuando ese tipo de juicios se den, ahí vamos a saber. Porque cuando estén llamando a la gente, ahí tal vez vamos a saber, Franklin. ¿Sabe por qué? Porque Ujú. hoy se pueden hacer los procesos sin reo presentes, que se ven más ahora en régimen, en audiencias virtuales. O sea, aquí viene la duda para los defensores, porque nosotros tenemos un equipo de 4 penalistas expertos, ya tenemos mucha gente liberada gracias a su buen trabajo. Ellos se preguntan, y lo hemos conversado en las reuniones de seguimiento, ¿cuántas personas van a ser procesadas, llamadas a audiencias, Ujú, procesadas y condenadas estando muertas? Y como ya dijo el Lord, el bachilor, no le gusta leer bachiller, pero es eso, eh, que ujú. los va a dejar salir nunca del SECOT, que nunca más van a ver la luz del sol. Entonces, qué le puede decir eso a una persona? Si, para empezar, el familiar no lo dejan estar presente en la audiencia. El defensor lo ve virtual. ¿Cómo va a saber si es el que dicen que es o no está, si es sin reo presente? Y lo condena. O sea, ¿qué están preparando esta mente maquiavélica de los gobernantes que tenemos? ¿Es acaso que quieren esconder la real cifra de muertes en centros penales, que no son los 255 que a esta fecha llevamos, sino que son muchísimos más y quieren esconderlo de esta manera con estas reformas y por eso están alargando tanto el proceso? Grave, grave. Y por eso es que la gente, si usted se fija, actualmente ya está completamente desesperada. La gente ya, porque les dijeron, Franklin, primero les dijeron, mira, la primera mentira en el proceso es, si no es pandillero, si él no tiene nada,
a los 15 días va a salir. La primera era mentira. Y Sí. toda la gente esperando los 15 días. Los meten al centro penal y les dicen el primer término a los 6 meses. Si a los 6 meses no les encuentran nada, va a salir. Mentira, pasaron los primeros 6 meses. Al año va a salir. Luego ya fueron un poco más sensatos y dijeron, no, a los 2 años van a salir. ¿Qué pasó a los 2 años, Franklin? Lo que sí les dieron fue el decreto 803, que los manda a las personas, a los familiares, a que lleguen a preguntar hasta 2026. Eso estará mentira. Entonces, ¿qué le queda a la gente esperar? ¿Juicio justo? No. ¿Juicio público? No. ¿Defensa? No. Porque los defensores, miren, aunque tuvieran la voluntad y quisieran un defensor público, es mentira que va a poder llevar la causa de 300 personas. Y eso es lo que tiene, esa es la carga de ellos. ¿Quién tiene por barato $2,000 para régimen? Por barato, fíjese bien, es un proceso barato. Normal andan entre 3,000 y 5,000. Los abogados valientes que se quieren meter a régimen. Aquí, y yo le voy a decir así, los únicos que tienen esperanza de salir en libertad, tal vez, esperanza, fíjense bien, son aquellos que tengan defensa privada o que estén apoyados por organizaciones de derechos humanos. Los que están con los defensores públicos y demás, yo ya vi, es que lo hemos visto, no hacen nada. Tal vez no porque no puedan o no quieran o no tengan la voluntad, es porque definitivamente no tienen recursos, no hay forma. Entonces, así como han capturado de manera masiva 79,000 personas y van para 124,000, así van a condenar de manera masiva mucha gente inocente, porque el socorro jurídico estimamos que hay más de 25,000 personas procesadas, ya hay 8,000 libres. No lo digo yo, lo dijo el ministro y el mismo Bukele. O sea, el margen de error, discúlpeme, no es del 1%, como ustedes dijeron al inicio. Según sus cifras es del 12% y según nosotros es de más del 30%. Entonces, grave, porque ¿cómo va? Es imposible. Mire, el mismo Félix Ulloa, no sé si usted vio esas declaraciones hace como un mes y medio. Es que de verdad da pena, risa, no sé ni qué más da. Le pregunto a una periodista, fíjese, sabedora del tema, le dice, mire, le dice, ¿y usted qué opina? Le dice que hoy los juicios son masivos. ¿Es correcto, es justo hacer juicios masivos cuando la ley dice que debe de ser por las acciones individuales que se procese a alguien? Así está establecido. Viene el Félix Ulloa y le contesta, no, le dice, es innovador, le dice. Innovador, le dice el periodista. ¿Por qué? Y ahí acepta su error, porque él es, discúlpeme, pero este vicepresidente es abogado, parece, pero realmente no puede hablar, porque le contesta, mira, ahí es donde él acepta la propia culpa de este gobierno y de él, y dice, es que mira, le dice, es imposible procesar a 75,000 personas, dijo él en ese momento, si no es hasta en 100 años, le dice. Tendríamos que pasar 100 años para procesar 75,000 personas, por lo tanto, tienen que haber juicios masivos. Esa fue la respuesta del vicepresidente. Y entonces la periodista se le vio en la cara, ¿verdad? Su respuesta, o sea, eso no tiene absolutamente nada de innovador, eso es lo que es que son incapaces. Es porque hay una enorme debilidad institucional, es porque se sacaron de la manga el régimen de excepción para que al dictador no le bajara la popularidad y no supieron manejarlo, llevaron a la gente inocente a mezclarla con delincuentes, como pandilleros activos, como pandilleros condenados, se murió un montón de gente adentro, no hayan qué hacer ahora con esos muertos, no saben cómo dar respuesta, no saben cómo asumir su responsabilidad, y entonces lo que están haciendo es mejor prolongarle el sufrimiento a la gente, reformando las leyes, haciendo caso omiso a todas estas denuncias de las organizaciones y también organismos internacionales, hasta países se están pronunciando ya, como Estados Unidos, entre otros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues claro, no les queda de otra. Y por eso, fíjense bien, y por eso termino esta parte, es que ellos se están aferrando de esa manera al poder, haciendo fraude, haciendo una reelección presidencial inconstitucional completamente, porque si no, bueno, yo creo que ya se vieron en el espejo de otros países. A este Bukele le queda la misma suerte que a Juan Orlando de Honduras, pero no quiere correrla, obviamente. Mire lo que le ha pasado a Jean Mattei, días después de haber salido del poder, ya está en la lista Engel, por ejemplo. O sea, ellos tontos no son, ¿verdad? Y entiendo yo que saben también de un poco, les han asesorado que si pierden el fuero también pierden esa, digamos, libertad al final. Entonces, lamentablemente, sí, esa ventaja, correcto. Sí, hay dos cosas que hemos visto por parte del oficialismo respecto de esta información que ustedes han venido sistematizando, Ingrid, es uno, tratar de descalificarla, tanto a la información como a quien transmite esta información,
Y la segunda es tratar de distraer o distorsionar y de alguna manera maquillar los datos. En este sentido, ¿por qué el oficialismo no abre? ¿Por qué el gobierno no abre la posibilidad a recoger esta información, validarla y comprobarla y demostrarle al país, miren, lo que yo estoy diciendo es cierto y lo que A o B o C persona está diciendo es mentira? ¿Por qué no vemos esa actitud, sino que al contrario vemos descalificación, ataque? ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos, sobre todo cuando hablamos de un gobierno? Sí, correcto. Bueno, no, mi apreciación y también por lo que he escuchado de profesionales en salud mental es que el presidente inconstitucional, hoy dictador, tiene un problema grave, es psicológico. Es el narcisismo, la megalomanía y la prepotencia que le llega hasta el cielo. Entonces, si usted tiene ese perfil, imposible que escuche a la gente. Imposible. Usted escucha solamente a sus achichincles, ¿verdad? A los achichincles, a los que le hacen los mandados, a los que le dicen que sí, a los que alabado seas tu Señor, ¿verdad? A las que le aplauden únicamente. Y entonces eso hace que lo demás sea simplemente se esté convirtiendo en una bomba de tiempo, porque lo que ellos tienen que entender es que, primero, cuando descalifican el discurso de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, cometen un grave error, porque primero, aquí ningún defensor de derechos humanos tiene que venirle a pedir permiso a Bukele, no. Ni a Bukele le tenemos que pedir permiso, ni a los diputados, ni a los magistrados. Nosotros conocemos que existen los tratados, las declaraciones, o las resoluciones, ¿verdad? Y a nosotros, los defensores de derechos humanos, existe una declaración de los defensores donde dice claramente, y también está implícito en nuestra Constitución, que dice que tenemos derechos de manera individual o colectiva a defender derechos de terceras personas. Y cuando ellos vienen a atacar o querer descalificar de las formas como ellos lo saben hacer a los defensores de derechos humanos, lo que hacen es cometer una ilegalidad, ¿verdad? Porque nosotros los defensores no tenemos que pedirle permiso a nadie, ni a Bukele, ni a diputados, ni a los magistrados impuestos. Simplemente actuamos en nombre de la ley, lo que la ley nos permite. Entonces, cuando ellos hacen estas declaraciones, lo que hacen es nada más quedar en la palestra como lo que son, justamente, violadores de derechos humanos. Mire, lo que ha pasado en Ecuador, en el sistema de la OEA, 29 países condenan esa grave violación del Convenio de Viena. Ecuador dijo que no, pues claro, ellos eran los violadores, ¿verdad? Sí. Y El Salvador, nosotros, El Salvador, abstención. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede pasar lo mismo aquí y a ellos no les va a importar a quién vayan a traer. Si mire cómo con que lo están haciendo todos los días, es pan de cada día con todo el pueblo, ¿verdad? Que no pueden hacer con los políticos y adversarios de ellos en cualquier momento, que vayan a pedir refugio, por ejemplo, a una embajada X. Entonces le están diciendo, mire, yo no respeto la ley internacional. Y lo mismo pasa con los defensores, pero entonces eso es gravísimo, ¿verdad? Y definitivamente es algo que nosotros tenemos que denunciar. Justamente esta mañana nosotros estábamos hablando sobre la importancia de que las familias reconozcan, o sea, el pueblo reconozca cuáles son sus derechos que ya no hay aquí. O sea, aquí ya no hay. Aquí ya está agotado todo. Mire, nosotros en el Socorro Jurídico ya fuimos a la fiscalía. Agotamos la sede constitucional, tenemos representación penal en los casos, todo hemos agotado. O sea, aquí ya no hay nada, ya solo hay silencio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque justamente están escondiendo algo que nos vamos a dar cuenta en el tiempo. Entonces, como eso está aquí, la familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocer que hay otros derechos que todavía tenemos. Fíjese bien, mientras no reformen la Constitución y la siguiente legislatura ratifique de esas reformas, todavía nosotros tenemos los sistemas internacionales. Entonces, hay que ir ahí. Cuesta porque sí, no es fácil, requiere dinero, requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere abogados expertos en el tema, organizaciones que nos apoyen, pero se puede hacer. Entonces, ahí es donde hacemos el llamado a la gente, a que nos llamen a nosotros a pedir orientación, no tener miedo. Mire, Bukele hoy es un inconstitucional, pero en su momento,
cuando fue elegido, él solamente fue un delegado al poder para ministrarnos. Hizo mal las cosas. Ya aquí agotamos la sede. Bueno, salgamos. Y un día vamos a tener una respuesta, una condena para el Estado. Aunque sea poco, parecerá, pero es lo que tenemos ahorita y hay que tratar de pues lograr. Nosotros, yo aquí tengo esta para mí es como una Biblia, miren. Es bien importante. Este libro se llama Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la Administración de Justicia en El Salvador. Fíjese que ahorita los jueces se creen intocables. Primero lo son porque hay una ley, ¿verdad?, que les da una amnistía. A ellos les da una amnistía, que son los jueces sin rostro. Solo El Salvador es de los pocos países contados con las manos, los dedos de las manos, que tiene jueces sin rostro para los procesos penales. Y estos instrumentos internacionales de ese libro dicen que ni ellos no se salvan afuera. Allá afuera, cuando los tribunales los estén llamando, allá no va a haber Bukele, ni Villatoro, ni Reza Chicas, ni Marino Monroy, ni ningún jefe. Allá va a ser el procesado, que puede ser, hay una gran cadena de responsables que comienza con incluso el que hace la llamada anónima siendo tan irresponsable, ¿verdad? El policía que captura por cuotas o el militar que captura por cuotas, ¿verdad? Aquellos de la cadena del Ministerio Público que no hacen nada, los fiscales que fabrican casos, porque esa es otra denuncia que yo quiero hacer y aprovecho su espacio, ¿sabe? Hay muchos fiscales que han renunciado y la fiscalía lo sabe. Yo tengo una amiga, así, y ella me dijo, mira, hay que decirlo cuando ya yo no esté aquí, porque ella se fue para Canadá. 43 años, una fiscal joven, de carrera, porque comenzó bien joven. Había sido hasta premiada y reconocida como una muy buena fiscal. Y le dijeron que tenía que fabricar casos. No se lo dijeron así expresamente, pero hubo forma, ¿verdad? Entonces ella me dijo, mira, Ingrid, y $1,300 ganado. No, yo voy a buscar de irme yo primero, busco una beca de ella en Canadá, de estudio, y luego me voy a llevar a mi hijo y a mi esposo. Así fue. Porque no estoy dispuesta, o sea, esos $1,300 no me van a dejar la conciencia tranquila de fabricarle casos a la gente. Se fue, se fue. Así hay mucha gente que tiene principios, porque dice así, la ley, ante una ley injusta, usted no está obligado a cumplirla. Así decíamos señor Romero también. Eso hizo ella y así han hecho muchas personas, muchos policías se están yendo también, muchos defensores de la PGR, lo mismo, porque se sienten, o sea, no pueden hacer nada, mejor han renunciado. Yo les pregunto cuánta gente les ha renunciado por esa situación. Ahora, las nuevas contrataciones, los que están haciendo todos estos casos, lo hacen porque de verdad no tienen principio, yo no sé, quizás son los graduados virtuales, no sé, pero realmente increíble, porque están llegando a hacer cosas que usted se queda impactada. Bueno, los militares mintiendo en los casos y los abogados por su lado desmintiendo y quitando condenas a menores de edad, por ejemplo, casos que hemos llevado nosotros. O sea, hay una pérdida increíble de valores en el sistema que hace que la gente solo agache la cabeza a Bukele, los que no tienen principio. Bueno, entonces eso es grave, pues, y tenemos que denunciarlo. Y aunque les guste o no les guste, pero eso es lo que tenemos. ¿Y sabe por qué ellos nunca nos piden derecho de respuesta? No nos demandan, no nada, o sea, Sí, ¿por eso es lo qué? que veo, ¿no? Sí, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando con la verdad, porque tenemos las víctimas, porque tenemos pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué tienen? ¿Sabe qué nos dicen los periodistas cuando llegan? Los periodistas internacionales, cuando llegan donde nosotros nos dicen, miren, nos pueden dar información del régimen de excepción, y venimos nosotros y les sacamos los informes científicos, fíjese bien, elaborados por profesionales del área penal, criminólogos, y hasta tenemos un apoyo forense, que obviamente no vamos a decir nunca el nombre, Sí. un equipo multidisciplinario. Y nosotros sí les entregamos los informes, datos, análisis de datos, estadísticas, dato a dato, detalle a detalle. Y me dice, ¿y yo a quién le creo? Me dice el periodista. ¿Por qué no sacan ellos en los reportajes? Porque yo a quién le voy a creer, a ustedes que me están dando esta información o al comisionado para la defensa de los derechos humanos que llego y ni un papelito me da, sino que solo es un negacionismo, que no existe, que no existe. Pero demuéstrenmelo pues. ¿Dónde está el portal? ¿Dónde puedo ver yo, por ejemplo, cuando el comisionado para la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, entre comillas, porque eso es lo que menos hace, dice que no hay torturas y que no hay torturas ni muertes violentas en centros penales y ahí se ha cerrado? ¿Por qué no se sabe la cifra de los muertos
condenados en centros penales. Y la cifra de los muertos procesados en centros penales, ¿por qué no se sabe esa cifra? Él es el comisionado para la defensa de los derechos humanos. Mejor yo me la sé, por lo menos de los procesados. El fiscal general, por su lado, dice, no, es que las organizaciones sociales están mintiendo. Los 143 casos, ni uno es muerte violenta, ni es homicidio. Ah, pero fíjese que esos 143 casos quizás son de justamente ese grupo de personas que ya están condenadas, que tienen un buen rato ya en los centros penales y que efectivamente han fallecido. No, pero mire, señor fiscal, yo le hablo de esa cantidad de personas procesadas, no condenadas, sin derecho a nada, que solo los presentaron ante el juez sin rostro una vez y nunca más y murieron. ¿Qué le dice a usted, personas que nos están viendo? Que solo en el penal de Izalco, en menos de un mes, en el primer mes, allá le hablo de abril de 2022, en menos de un mes, ahí murieron 48 personas, mayoría jóvenes entre 20 y 28 años. ¿Qué le dice ese dato? O sea que entraron sanos, fíjense, por una llamada anónima al inicio del régimen, donde fue lo peor de todo, y mueren en menos de un mes. Un ¿Y en qué joven muere condición? en 5 días. ¿Mande? ¿Y en qué condición es ¿Y en qué la muerte? Se condición? da la Ajá, muerte. no, correcto. ¿Y dónde? En el Centro Penal de Izalco, donde nosotros tenemos víctimas liberadas que nos dijeron, esos son los que sobrevivieron, que al entrar era como un ritual de Izalco, que en una cancha de 50 metros, todos los custodios con las macanas les pegan hasta quedar escupiendo sangre, muchos. Los que sobreviven van a la celda, los que no, no se sabe dónde van. Ujú. Entonces, esas son víctimas liberadas, fíjense bien lo que le estoy hablando, Eso, víctimas liberadas. Ingrid, es esto que usted me está diciendo, hay testimonio Hay que han reafirmado testimonio, eso. por supuesto. Es más, hay Increíble. un par de estos que están en los medios de comunicación. Y ahí están, en los reportajes internacionales. Y así tenemos decenas de estos testimonios nosotros en el socorro jurídico. Entonces, ¿qué le dice a usted eso? O sea, el fiscal, por lógica, no sé, por humanismo, porque es el fiscal, porque le toca, tiene que investigar, por ejemplo, esos 48 homicidios en Izalco al inicio del régimen y todos los demás que han ido dándose. Mire, hay otra cantidad de personas que ya un 28% de estos fallecidos que no se les dio tratamiento médico. Tenemos el caso del defensor José Leonidas Bonilla. Mire, él es un defensor de derechos humanos. Él trabajaba en la Municipalidad de Mexicanos. Lo meten preso por llamada anónima. Iba con una enfermedad nada más, hipertenso, leve. Apenas y le acaban de diagnosticar leve. ¿Y sabe con cuántas enfermedades se le diagnosticó en la autopsia? Porque le he tenido a la vista 12 y terribles enfermedades que usted no se puede imaginar. Cuando él entró sano, o sea, controlado porque iba con una leve hipertensión. Ajá. Y encima, golpeado, torturado, con hematomas en su cuerpo, bulas en los pies heridas y el vaso necrotizado porque lo golpearon. Y entonces resulta que el fiscal nunca le quiso dar a la familia la autopsia. Se consiguió de otra forma, pero la hemos visto, la tenemos. Ajá. Y ¿sabe qué es lo peor? Que hemos denunciado en fiscalía que se investiga a alguien ahí, al director de centro penal de Mariona, a los custodios. ¿Sabe lo que nos dijo la unidad de delitos contra la vida en la fiscalía? Un mes después que fuimos a preguntar, que ellos se declaraban incompetentes, nos dijeron, mire qué lindos. Y que lo habían mandado a otra unidad y vamos a la otra unidad que nada tiene que ver contra delitos de la vida, contra la vida, y dicen que tampoco todavía no nos pueden dar respuesta porque no saben a qué unidad se lo van a dar. Cuando las pruebas están y ellos la tienen, lo hemos dado ahí. Hay Entonces, mire, casos aquí no hay que nada. hemos escuchado, Ingrid, hay casos que hemos escuchado con este nivel de gravedad, pero con un sector todavía más vulnerable, que es niños y mujeres embarazadas. Hay casos Sí. de estos que ustedes tienen registrados. Mire, le voy a comentar un caso del socorro jurídico. Hay 3 bebés fallecidos, hijos de privadas de libertad en Apanteos, la granja de Izalco. Pero hay uno que es de una niña que entró de 9 meses de edad. Su mamá tenía a su bebé y de 9 meses de edad, y ¿sabe quién la llegó a capturar a esta joven? La llegó a ¿Sí? capturar su suegro, porque el suegro de esta muchacha es policía.
ujú, O sea, el suegro llegó a capturar a su ex nuera, porque era ex nuera, porque esta muchacha había denunciado al hijo de este policía por golpeador. Y ujú. como no podía, y le dieron la opción de llevarse a la bebé, se la lleva. Y en la granja de Izalco, ¿sabe qué la ponían a hacer a ella con su criatura en manos? La ponían a limpiar la granja de los cerdos. Ahí ella, la niña agarró un virus. Pasó en crisis adentro del centro penal. Ella pedía por todas formas que le dejaran sacar la niña, que la abuelita le diera atención afuera. La abuelita fue como 3 meses al centro penal. No, se la negaron. Le entregaron la niña días antes de morir porque ya estaba agonizando. La niña ya se la dieron sin esperanza. La niña pasó por 5 hospitales, comenzando por el Bloom. Ahí está el historial. ¿Qué es eso? Hay registro Sa- médico, hay chequeo, hay Todo todo eso, eso. tenemos todo ese, todito lo tenemos. ¿Y sabe qué? La madre todavía no sabe que su hija ha muerto, Ajá. porque como ahí no se puede saber nada, imagínese usted como mamá adentro, presa, inocente, y que tenía orden de libertad, por cierto. Y ese quedó duro, más grave todavía, con la esperanza que entregó a su bebé para que se la curen, ¿verdad? El Sistema Nacional de Sí. Salud. Y ahí está ella presa esperando ver a su hija cuando salga y a su hijo, porque también tiene un hijo. Y no. Entonces, mire, esto es grave, o sea, es grave. Y es un caso de muchos, pero así de grave. O sea, imagínese ahí cómo actuó el régimen. Un policía activo, porque viene la muchacha y denunció al golpeador, que es hijo del policía. Viene el policía y en represalia va y captura a la muchacha con su hija, su nieta. Mm. Mire, qué duro ese caso. Qué tipo de gente, digamos, Increíble. de qué sectores estamos hablando? Porque cuando uno se enfrenta, de hecho, uno que tiene algún nivel, digamos, de desarrollo académico, de protección, un empleo, aún se encuentra en una situación bastante complicada, digamos, desventajada. Ya no Sí, digamos una familia humilde, con pocos sí, recursos. sí. ¿Qué tipo de población es la que está enfrentando esta situación? Y digamos, ¿qué es lo que intenta hacer a partir de la experiencia que ustedes conocen? ¿Cómo No, la tratan gente, de solventar ellos esto? sí, la gente más pobre. Franklin, es la gente más pobre. Miren, es que es lo que le digo. O sea, es gente que cuando ellos llegan a buscar el apoyo al socorro jurídico, sabe, están entre el analfabetismo, analfabetas, a noveno. Ese es su Ujú, rango. Y cuando usted le pregunta, ellos todavía dicen, es que por el respeto al uniforme, le dicen. Le hablo de gente ya de los, o sea, lugares recónditos en Tacuba, en el Cantón El Jícaro, Chapeltique, San Miguel, esos lugares, Santana, ya por Texas-Tepeque adelante, en fin, comunidades súper pobres. Y usted dice, y mujeres, porque la mayoría de los usuarios en el socorro jurídico son mujeres. Entonces, y usted ve, venían de ser pobres o esta extrema pobreza o situación de calle. Ahí está el régimen. Llega a sectores urbanos, llega a donde están los también defensores de derechos humanos, pero ¿sabe qué? Hay una característica entre la gente pobre, que es donde están la mayoría capturados, la gente de áreas urbanas que casi llegan a las capas medias y los defensores. Estos dos defensores y capas medias salen en audiencia especial de revisión de ujú, medidas. Algunos están presos todavía, porque ciertamente los hay, pero los que no, y no son los más pobres, los que no tienen, no saben ni qué es un derecho humano, no saben, no ujú. entienden la diferencia entre defensor, el fiscal, no, es que es increíble. Esa es la gente más afectada, ¿sabe? Ese montón de bolitos de los semáforos que estaban solos, Ujú. sin mamá, sin papá, sin nada, se los han llevado a esa pobre gente. ¿Quién por ellos, digan? ¿Cuál Sí, sí. paquete, cuál dinero, cuál abogado, cuál nada? ¿Cuánta gente hay así? O O sea, sea, hay mucha gente que está condenada a fallecer allá adentro, en estas totalmente, condiciones de las que porque hemos ya hablado. murió, sí, así. ¿Y quién va a pedir por ¿Qué esta gente? Diga. implica, qué implica, Ingrid, esto que tú me has comentado de que eh, organizaciones internacionales, en este caso Estados Unidos, validen este informe y lo registren y lo publiquen ya como un informe de carácter oficial que registra un dato concreto que está pasando en el país? ¿Qué valor le da esto a la condición de abuso, digamos, o del sistema de derechos en el país? Bueno, primero que justamente
a embajadas, a países como Estados Unidos y otros, porque hay otros más también, se les ha negado la información, no les dan información. Entonces, ¿qué es lo que toman ellos? La información que se les entrega. Entonces, si nosotros nos atrevemos a decir que hay por lo menos 247 víctimas mortales en 25 meses de régimen de excepción, es porque lo hemos probado, lo tenemos comprobado, confirmado, por lo menos. Entonces, claro, cuando nosotros presentamos estos datos, por supuesto que lo valoran, ¿verdad? Versus el gobierno, que como le digo, no dan nada. Mire, nosotros en nuestros portales, ahí nosotros usted va a encontrar los informes, ahí están públicos, ¿verdad? Ahí, eso se llama acceso a la información, que mire que no es pública, es de gente procesada, ¿verdad? Que tenemos la anuencia de ellos, pero ahí está. ¿Por qué lo que ellos deben de ser como un derecho ciudadano que tenemos, que es el derecho de acceso a la información pública? Porque ellos no lo hacen. ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, Franklin? Nadie sabe cuántos son los fallecidos condenados y cuántos son los fallecidos procesados. Ay, porque ahí se les cae todo el show, ¿verdad? Cuando ellos dicen que no, que los que tienen no son muertes naturales. Pues sí, de ese grupo, pero de esto estamos hablando nosotros, de los actuales. O sea, es un ejemplo. Entonces, claro, las organizaciones internacionales, embajadas, por ejemplo, ellos ven el actuar y la actividad que hacemos, ven nuestras redes, nuestras páginas, las denuncias, ¿verdad? Entonces, realmente les agradezco y doy un alto valor a estos informes, porque en alguna medida legitiman lo que estamos haciendo, ¿verdad? Versus El Salvador, que lo que hacen es mejor meterlos en listas como la lista de Engel o Maninsky, ¿verdad? Donde está la gente corrupta, donde está la gente que negocia las vidas con los delincuentes, como las pandillas, porque así tiene un montón de gente el gobierno de Estados Unidos metida ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben de hacer las autoridades, nuestros delegados al poder? Bueno, poner las barbas en remojo, ser humildes. Si tienen procesos de estos tan terribles como el narcisismo, ir al psicólogo, ¿verdad? Y entender que aquí tienen que escuchar al pueblo, no imponerse como lo están haciendo, reelegirse. O sea que porque quiero y porque aquí el Estado soy yo, dijo Bukele, me reelijo y punto. Cuando la Constitución lo prohíbe 6 veces, claramente, y solo, o sea que después de 230 y tantos años, solo a él se le ha ocurrido que se puede, no, hombre. En Entonces, este y es caso, tan Ingrid, claro y evidente. Ujú. en este caso, Ingrid, básicamente, este es el tema que marcó los 5 años de la gestión Bukele, con la cobertura de una asamblea que en los últimos 3 años le ha avalado cualquier disposición que envíe para que se le apruebe. ¿Cómo calificarías tú el cierre de este ciclo? Si pudiéramos hacer una evolución en materia de derechos humanos, que es el campo en el que de alguna manera se ha cuestionado de manera contundente a este ejercicio político. Sí, no, de enormes retrocesos realmente. O sea, aquí es claro, de enormes retrocesos y ellos lo hacen evidente en cada acción, y creo que la comunidad internacional ya está reaccionando al respecto. Mire, de hecho, que el 1 de mayo del 2021, con la entrada del oficialismo, con una mayoría legislativa, lo primero que lleguen a hacer en menos de 45 minutos sea destituir a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, ¿qué le dice? O sea, que han actuado con el hígado, que no han pensado absolutamente nada, que el poder, se han endiosado tanto del poder que no ven las implicaciones en el futuro. Esa significaba la desgracia para nosotros desde entonces. Miren la pandemia. En la pandemia, yo voy a decir, hasta cierto punto hubo un buen control, ¿verdad? Pero eso venía también o pasaba también porque había, digamos, en el poder un balance. Ajá, había pandemia, hubo régimen de excepción. ¿Se acuerdan que ahí fue donde comenzó Bukele a conocer lo bueno que es tener el control total y tener con miedo a la gente, ¿verdad? Sí, era necesario. Ahí dice el artículo 29 de la Constitución, cuando hay pandemia, guerras o quebrantamiento de la paz pública, ahí se puede hacer el régimen. Lo hizo. Pero ¿qué pasó ahí? Fue Yo me coyuntural, acuerdo fue que coyuntural, ajá, pero ¿qué pasó fue ahí? un ciclo pequeño. Exacto. Pero ¿qué le quiero yo decir? Que ahí sí funcionaba la sala de lo constitucional. ¿Cuánta gente nos sacamos de los centros de contención? Porque el poder
¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el límite al poder. Le pones un límite al poder. Entonces, claro, un derecho humano es el habeas corpus. O sea, a mí me han quitado mi derecho a la libertad, entonces vengo yo y activo a través de qué vía, la vía constitucional. Y funcionaba. Le digo porque esta servidora sacó 3 personas y así otros compañeros. Entonces, ahí usted ve la diferencia. Ahora, no. Mire, ¿cuántos habeas corpus hemos presentado nosotros? Por el derecho humano fundamental a la libertad. Miles. ¿Cuántos nos han contestado a favor? Ni uno. Ni a favor ni en contra. O sea, improcedentes. Sí, improcedentes sí nos han contestado más de 60, pero de 2000. Y los que hemos evacuado las prevenciones, ahí están durmiendo el sueño justo, porque son prevenciones ridículas que yo le digo, yo me quedo increíble. ¿Y de qué está enferma? Imagínense la respuesta de la sala. ¿Y de qué está enferma? Cuando usted le ha presentado ahí el parte de medicina legal, mire, tiene riesgo de muerte, y no lo digo yo, lo dice medicina legal. Increíble, dice uno, es para dilatar, ¿verdad? Entonces, claro, no me sorprende porque la sala de lo constitucional, justamente el 1 de mayo de 2021, la quitaron y pusieron estos achichincles, ¿verdad? Entonces, claro, es normal hasta cierto punto, esto ya es una dictadura desde entonces. Y ahora, claro, más consolidada porque efectivamente esta pérdida de derechos, a la pregunta que usted me hacía, ¿cuál es el balance de retroceso, ¿verdad? Pérdida de derechos viene a esto justamente. Y ahora la gente tiene miedo. ¿Sabe? Esta última elección, no solamente ellos no ganaron, primero los diputados ganaron por tramposos, porque todos hicieron trampa. Y le digo yo que estuve en ese proceso. Esa mayoría la han ganado por tramposos. Bukele sí le puedo decir que en cierta medida todavía tenía la simpatía de una parte de la población que lo hizo ganar en un sistema no legítimo, porque ni el 50% salió a votar, cerca del 30% votó por Bukele. O sea, ¿qué quiero decir yo? Que más del 70% de la gente habilitada para votar no eligió Bukele, no eligió o eligió otro. Entonces, pero los diputados sí fue una total trampa. Entonces, pero claro, en un sistema trastocado con el terror que tiene el pueblo, todavía porque lo tiene, ahí está el resultado. ¿Y a qué vamos? A una dictadura neofascista, ¿verdad? Donde aquí el Estado soy yo, dice Bukele, y se hace lo que yo digo, cabal, mira lo que están haciendo los jueces. Los diputados hacen lo que él les dice. Si acaso 20 minutos, si acaso, porque son botones la mayoría, leen, ¿verdad? Hasta el mismo presidente, siendo bachiller, les manda a responder y les dice hoy, por ejemplo, tres observados, les mandó 3 dictámenes, ¿verdad? Observados, los regresó. O sea, no los avaló porque dijo, hay errores, hasta él. Imagínense. O sea, estamos, pero en una situación terrible, o sea, en las manos de quién estamos. Y En tenemos que este marco de asumir una retroceso, responsabilidad. en este marco de retroceso que calificas, Ingrid, ¿cómo evalúas la condición actual de las instituciones en el país? Débiles, destruidas, cooptadas. Débiles ya venían desde antes. O sea, antes, eso veníamos conversando con una amiga hoy, una amiga abogada, me decía, antes cualquiera también te podía acusar y te podían llevar en detención administrativa 2, 3 días. Pero el defensor ahí estaba, como no había más capturas masivas y podía salir. Ahora no, ahora sí, a ti ya te llevaron, ya es seguro que va a pasar hasta 5 años preso antes de la segunda audiencia. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero así en muchos otros casos, no únicamente penal. Mire el tema laboral. Antes se respetaba por lo Sí. menos las resoluciones judiciales, el debido proceso para despedir a alguien. Aquí, ¿se acuerda al inicio cómo despidieron a la gente por Twitter? Mire, yo me pregunto, fíjese que es donde yo me pregunto. Ahora, el Bukele de ahora con el Bukele farsante de hace 5 años, yo me pregunto, ¿y si Bukele hubiera entrado? Bueno, no sé, tal vez cuando tome posesión esta vez, el inconstitucional, y vaya a Twitter otra vez y diga, aquí está en la lista del banco hipotecario, vean. La directora del Seguro Social, $560,000 le ha prestado el banco hipotecario. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿qué hubiera dicho el Bukele de hace 5 años si hubiera visto eso él?
que funcionarios de gobierno, diputados tenían esa cantidad de préstamos aprobados por el Banco Hipotecario, que el Banco Hipotecario se había aprobado recientemente un refuerzo, porque por cierto le sacaron para el Bitcoin, que es otra gran corrupción de este gobierno, pero un refuerzo para las pensiones, para las pymes, o sea, la pequeña microempresa, ¿verdad? Y no, pero no se lo dan ni a las pensiones ni a las pequeñas microempresas, no, se lo dan a la directora del Seguro Social, a los diputados, por Dios bendito, A los hasta más de estados medio familiares. millón, a los familiares de Bukele, exacto. ¿Qué es eso? Y ante la mirada del pueblo, pero del pueblo aterrorizado, porque si habla algo, ¿qué le va a pasar? Con que se lo hicieron a Alejandro Mason, que viene de las filas, que fue el asesor de seguridad de Bukele, por mínimamente denunciar la corrupción de un diputado, que no pueden hacer con cualquier otro pobre gato. Como, o sea, En, realmente en este grave, pues. caso, en este caso, eh, está por decir que todavía está en duda, aunque muchos dicen que va, otros dicen que no va, una posible reforma al marco constitucional. ¿Qué es lo que en realidad ustedes prevén que puede pasar en esta materia? Porque básicamente, tú lo has dicho, es de alguna manera tratar de normalizar todo esto que está pasando. Pero ¿qué puntualmente identifican ustedes como una agenda prioritaria que requiere este modelo o este pensamiento, digamos, de ejercicio político en una nueva constitución? Mire, la Constitución de la República tiene más de 270 artículos. Ellos tienen la reforma preparada de 230 y algo. Yo la leí las primeras que sacaron a propuesta de Félix Ulloa. Ahorita, por la práctica que ya tienen, porque sin estar reformada la Constitución, ya las leyes son otras, en la práctica ellos han reformado la Constitución, lo primerito es el sistema de gobierno. ¿Se acuerda el 4 de febrero, cuando Bukele salió a las 7:30 de la noche y dijo, me declaro ganador y he ganado con una mayoría legislativa de 58 diputados? Dijo. En un gobierno democrático, dijo, se ha elegido un partido único. Ah, la Constitución clarito dice que somos en contra de un partido único, la actual. Ah, pero Bukele lo dijo en el discurso. Eso es lo primero a lo que van y eso lo trae la reforma. Reforzamiento de un partido único. La reelección indefinida. Aquí ya no tienen que andar viendo si existe, está escondido, que si la sala está allá en el camino. No, no, hoy lo van a decir clarito. Así dice, yo lo veía la ley. Mire, en el caso de los trabajadores, porque yo también soy sindicalista, adiós contratos colectivos de trabajo, adiós todos los derechos que tenemos ganados en los convenios. Yo no sé cómo van a hacer, ¿verdad? Cuando se les estén demandando a cada rato en la OIT, por ejemplo. Ojalá lo piense él Rolando Castro, porque él viene a ser sindicalista, ¿verdad? Entonces, así una serie de pérdida de derechos que ya lo están haciendo en la práctica. Y si no, veámoslo. Cada que sale un sindicalista a denunciar que no se han pagado nocturnidades, que se despiden embarazadas, que algo ha pasado con el gremio de trabajadores, que los maestros no están recibiendo las capacitaciones, que no se están dando los alimentos a los niños, etcétera. Despidos, sanciones en la Comisión de Servicio Civil, suspensiones. Entonces, eso viene en la reforma, porque ya lo están haciendo, ellos necesitan legalizarlo ahora, sí, ¿verdad? Grave, grave, porque es todo un retroceso. Y hasta que nos llegue el turno del ofendido, entendemos que no es correcto dar el poder total a una familia, ¿verdad? A unos diputados, a chichincles de esta familia, Bukele, porque entonces mire para dónde vamos, ¿verdad? A la deriva autoritaria, a la dictadura no fascista, lamentablemente. En una lógica de que a partir del 1 de junio se instala una vez más un reenganche de este formato de gobierno, por decirlo así. ¿Cuál es la expectativa, cuál es la perspectiva y cuáles serían aquellas alertas que tú crees que debe tomar en cuenta la gente para tratar de ir poniendo las cosas en su lugar en el mediano, por lo menos, y largo plazo? Mire, aquí lo que tenemos que hacer es organizarnos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Yo recuerdo las palabras de un maestro que decía que solo el pueblo salva al pueblo. Es correcto. Aquí, aunque no sea, mire, es duro porque, pues sí,
No tal vez va a ser en el corto plazo, como usted ya decía, mediano o largo plazo. Pero lo que tenemos que hacer es organizarnos. Mire, por ejemplo, hace poco salió una organización también defensora y que dice que tienen representantes para los casos. Me parece excelente. Ya fueron hasta la fiscalía a promover una denuncia, ¿verdad? A interponer una denuncia. Me parece excelente. En su comunidad, organícense. No les cumple el alcalde porque hoy menos con esto que han centralizado todo. Organícense porque así a través de la organización ustedes pueden lograr lo que se comprometieron en la campaña. Bueno, mire, nuevas expresiones políticas, hay que hacerlo, ¿verdad? Poco a poco, pero más que todo yo veo la organización de la gente en las universidades, en las comunidades, ¿verdad? Los colegios de abogados, bueno, deben de haber colegios de abogados también, que son los que conocen, pues deberían de ser los primeros en estar diciendo, no, lo estás haciendo mal. Los maestros, los sindicatos, fortalecerse, ¿verdad? Ahí están los agricultores, que tenemos la soberanía alimentaria olvidadísima. Eso tenemos que hacer, organizarnos, resistir, no claudicar, avanzar poquito, pero avanzar. Porque si no, ellos están claros, pero tienen el poder total. No, mire que ya están vendiendo las casas a los extranjeros más baratos que a los salvadoreños, pues. Les dicen que van a traer 5,000 supuestos expertos, ¿verdad? Y que le van a hacer, hasta ya no van a pagar impuestos, les van a dar casa, o sea, y los salvadoreños, y los profesionales salvadoreños, y la Universidad de El Salvador en línea todavía, digamos, y la investigación en la UES, y los profesionales aquí, o sea, eso no, entonces ahí es donde que tenemos que organizarnos antes que sea demasiado tarde, si es que no, vean, ojalá no lo sea todavía, hay que hacerlo. Como reflexión final, eh, vamos a ver, un poco lo que tú decías que debe hacer el pueblo. ¿Cuál es el escenario que ves del país? Que se habla de un país de fantasía, el otro país, que es el que acabamos de conversar sobre la gente en realidad que está entrando en la pobreza y en la extrema pobreza. Y hay una buena parte de la gente que empieza a dudar, pero ¿qué tipo de país es el que se va dibujando con este formato? ¿Va a haber en realidad una cuestión de crisis, de estallido, o se va a sostener esta magia, digamos, de la superficialidad y la apariencia? Miren, la propaganda, la inversión en propaganda de este gobierno es grande. Y yo creo todavía en que la gente tiene ese deseo o esa esperanza de estar bien. Y entonces el gobierno le dice, estamos bien, y ya casi, y ya el otro año, y hoy sí con el segundo gobierno, y le siguen echando la culpa al pasado, pero discúlpeme, ahora el pasado, ustedes ya no pueden decir que el pasado, porque el pasado son ustedes, ya es el sexto año. Entonces, ¿qué le espera al país? Yo sí creo que esta es una bomba de tiempo. Y lo veo ahorita. ¿Saben qué lo veo? En las familias de los procesados. Muchísima gente que no se había movido lo está haciendo ahora a preguntar, ya pasaron los 2 años que me prometieron, fue mentira. O sea, un día la gente llega a su límite, ¿verdad? Y reacciona. Entonces ahí es el problema, porque cuando la popularidad del dictador baja, la represión sube. Y entonces ahí es lo delicado, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta que tienen una tregua con las pandillas, ¿verdad? Eso es lo complicado, pero bueno, yo realmente no lo veo tan, digamos, con esperanza al futuro, ¿verdad? Espero que me equivoque, espero que reaccionen y reflexionen nuestros funcionarios, porque como dicen, todos vamos en este avión, ellos son los que conducen el avión, no queremos morir, no queremos caer, pero si están haciendo mal, pues que escuchen, ¿verdad? Que escuchen. Eso es lo que pedimos. Vamos a ver más militares, entonces, van a ser más protagonistas. Indudablemente, indudablemente. Sí, ni lo dude, Ingrid, eso es a lo que vamos. Ingrid, le agradezco el tiempo. Habíamos más o Gracias menos a usted. pasado 40 minutos, creo que salimos. Sí, Eh, no se preocupe. Dejamos abierto para poder recoger más información y la verdad es que sí me gustaría hacer algunos testimonios, si es posible, de alguna de las víctimas que han pasado, digamos, a través del apoyo del socorro jurídico humanitario, para que también Sí, la gente también conozca de primera mano qué está pasando. Le agradezco, Ingrid. Un abrazo. gracias a usted. Buenas tardes y un saludo a todos sus seguidores. Muchas gracias. Listo. A ustedes, gentes, gracias nuevamente por estar en el programa.
Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas para que ustedes puedan comentar, reaccionar, opinar, enviarnos sus sugerencias y, por supuesto, darle seguir y suscribirse a la página. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos en una próxima. Abrazos.